Hola, hola, buenas. ¿Cómo están amigos del Geronto Javier? Espero que estén muy bien. Hoy ya tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar con Nicole Ulloa, abogada, ¿sí? Que ella se conectó increíble, la velocidad de Nicole. Eh, Así que ahora mismo la voy a aceptar o la voy a invitar para unirse. Pero no vamos a estar solo con Nicole, sino que ahí vamos a estar con él hablando sobre la ley integral de envejecimiento. ¿Cómo estás, Nicole? Hola Javier, buenas tardes. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Te ves muy bien, todo súper Ya, bien. genial. Nos acompañó la tecnología. Increíble la velocidad de conectarte, ya eres una maestra en esto, ¿no? Vamos por ahí, siempre mejorando. Eh, Voy a ayudar al Jorge por mientras. ¿Cómo ha estado tu día, Nicole? Bien, con harto trabajo, harto estudio. Bueno, los abogados siempre somos eternos estudiantes, así que estoy ahí con hartas cositas, pero contenta. Así que todo bien. ¿Y tú? Bien, bien, acabo de llegar a la casa, estaba afuera, así que llegué justo a tiempo y con ganas de poder hablar sobre la ley. La famosa ley que tiene un nombre grande, ahí vamos a ir, Sí. no sé si se puede achicar o una sigla o ley integral de personas mayores, ahí vamos a ir hablando de esto, ¿sí? Eh, Mira, por mientras, me pasa, Nicole, que la gente ya nos conoce a los dos, entonces, porque tú también has estado conmigo antes, Sí. ya no tal vez la gente ya nos conoce, eh, pero igual sería bueno presentarnos o tú crees que le damos nomás al programa. Yo igual, si quieres, me presento para quizás quienes no me ubiquen todavía. Eh, bueno, mi nombre es Nicole Ulloa, soy abogada, me dedico tanto a la promoción como a la protección de los derechos a la salud, pero también de las personas mayores. Y eso es lo que nos convoca hoy día junto a Javier y Jorge, que agradezco mucho la invitación. Perfecto, gracias. Y también le presentamos a Jorge Castillo, que está conectado ahí por Instagram. Así que bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Yo súper bien, así que muy contento de poder tener este ratito para poder conversar de un tema que nos interesa. Bueno, yo llevo años trabajando con las personas mayores en el área de alfabetización digital. Con Javier hemos sido colegas ahí trabajando en varios proyectos, así que eh, es algo que yo por lo menos como espacio espero poder transmitir mis ideas y a lo mejor con Nicola ahí comprobar esta posibilidad de que esta ley no sea solamente algo desarrollado, digamos, desde el punto de vista de lo social, sino que también de la circular economy, por ejemplo, de cómo esto podría ser un framework para poder diseñar nuevos productos, servicios, etcétera. Perfecto. Nicole, ¿quieres empezar tú contextualizándonos un poquito de esto? ¿Te parece? Sí, sí, en ese sentido yo voy a ser un poco rebelde. Y la introducción la quiero hacer distinta, no tanto por la parte de esta tasa de baja natalidad, la que todos ya conocemos, normalmente se suele partir por ahí, pero a mí me gusta más partir y dar un contexto desde el año 2017 en adelante. Chile el año 2017 ratificó la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ¿ya? Y desde esa fecha Chile al ratificar esta convención se obliga, en el fondo adquiere Disculpa, obligaciones como, dime, Nicole, muy cortito. Disculpa, Jorge, me parece que tu micrófono es muy bueno, sí, es muy sensible. Solo Entonces, eh, tal vez como para que estés como, no muteado, pero sí tal vez como un poquito quieto, ¿sí? O te muteas y después vuelves como en el Zoom, pues, tú sabes cómo es esto. Pero por eso, para escuchar a creo Nicole, que ahí ¿sí? sí, creo que ahí Ahí sí. sí. Ahí sí dice que se escucha mucho ruido. Ahí el nieto de Elías. Oh, qué bueno que te conectaste, qué bueno. Moncheire también, bienvenida a toda la gente. Eh, Ahora sí, vamos, Nicole.
Vamos de nuevo, ¿ya? Hola, Les ¿cómo decía están? No, que... no. Hola, me llamo Nicole. No, vamos a partir por este inicio que a mí me gusta en particular dar. Respecto del año 2017, Chile ratifica la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ¿ya? ¿Eso qué implica para el Estado de Chile? Es que se obliga, ¿cierto?, a respetar esta normativa y también a implementar políticas públicas, a generar los espacios, ¿cierto?, que vayan en concordancia a esta ley, ¿ya? Y por eso, esto es mi opinión como Nicole, eh, es que esta ley integral no viene más que a saldar una deuda de muchos años, ya que desde que se ratifica esta convención, es saldar la deuda del Estado de Chile en parte respecto de lo que son los derechos de las personas mayores. Y eso es porque, bueno, en Chile no teníamos hasta ahora una ley ordenada que reuniera estos derechos, estos principios, conceptos, objetivos, eh, hasta ahora, hasta el 1 de junio del año 2026. Claro. Entonces, ese es el puntapié inicial que yo creo que es muy importante que podemos entrar a discutir. Y yo creo que muchos tenemos el sentimiento y el pensamiento de que pudo ser mejor. ¿Hay mucho más por delante que tenemos que hacer? Totalmente que sí. Pero el ya contar con una norma, un cuerpo ordenado, que nos dé un parámetro y que además refuerce lo ya establecido en la convención, creo que es un primer paso importante para todo lo que tenemos por delante. Perfecto, súper bien, súper bien. Mira, ahí empezamos a saludar al nieto de la liga que nos faltaba saludar. Emanuel, perdóname. Emanuela Rue Escobar, muchas gracias por unirte. Ahí decían hola Javier, hola Jorge, hola Nicole. Eh, Antes de pasar al segundo punto, porque acá somos súper ordenados y súper Mateo. Jorge, ¿te gustaría comentar algo de lo que habló Nicole? ¿Cómo se escucha el micrófono? ¿Se escucha con mucho ruido o Sí, no? ¿O está bien? Ya, no, no, se perfecto. escucha súper bien. Bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Nicole. Eh, y bueno, agregar solamente lo que Nicole menciona, que si bien no es algo nuevo en el mundo, porque tengo entendido que hay otros países que también tienen este tipo de leyes, ¿no? Eh, Creo que es un paso, es un paso y creo que incluso viene ahora lo más trascendente, que en el fondo es cómo lo aplicamos, cómo digamos, elaboramos todo lo que viene y se desprende de la ley. Y bueno, ahí creo que es también algo que se puede a lo mejor mejorar desde ya y empezar el debate, y que justamente estos son los espacios, así que muy de acuerdo con lo que dice Nico. Perfecto. Miren, ahí déjenme pasar la publicidad. Eh, Les pedimos también que si a ustedes les gusta este contenido así de personas mayores, envejecimiento, Jorge, ¿te puedes mutear un poquito, por favor? Vale, vale. Si a la gente le gusta todo este contenido, tenemos desde Concepción a nicoleabogada.cl, si así tal cual la pueden seguir. También tenemos a Jorge desde Viña del Mar, ¿sí? Jorge Castillo Jaque, también Actualízate Chile, ahí lo pueden seguir. Si quieren más programas, el Geronto Javier, estamos haciendo un programa casi todos los días en junio, sí, una locura, pero acá estamos. Y también le pedimos a la gente que si nos quieren dejar comentarios, preguntas, bienvenidos sea, si no solamente sean espectadores, sino que pregunten. Si aprovechemos a Nicole y a Jorge. El nieto de Liga dice una hermosa ventana de Overton, ahí después nos clarifica. Nicole, entonces vamos con el punto 2. Tal vez un poquito claro, porque si uno pregunta quién protege la ley de las personas mayores, pero ayúdanos con eso, por favor, más técnicamente, ¿sí? Claro. Sí, antes de eso, una cosita que no es menor y que me han preguntado y que ya las personas mayores más informadas y empoderadas me han dicho, Nicole, espérate un poquito, que esta ley
muy ley, estará ahí, pero todavía no empieza su vigencia. Y eso Ya, también es importante informarlo. Y es que si bien es cierto, esta ley se publica ahora el 1 de junio del 2026, la vigencia de la misma comienza el 1 de junio del 2027. Es decir, tenemos todavía un año para que estos, en el fondo, los derechos que consagra esta ley en particular sean exigibles. Y eso obedece a la implementación de la ley. Mientras ocurre este año, van a tener que dictarse reglamentos, que en el fondo, en español simple, tenemos una ley, pero los reglamentos nos dicen la forma en que esta ley se va a cumplir y se va a llevar en lo práctico. claro. Y todo lo que es las políticas públicas, la transversalidad que tiene esta norma, porque vamos a ver que modifica el Código del Trabajo, en materias de salud. Entonces, son varias las áreas que van a tener que ir teniendo algunos cambios al respecto. ¿Ya? Entonces, ese es un punto igual bien importante. Y Buenísimo. bueno, ¿a quién protege? Personas mayores legalmente están asociadas a un número, que en este caso son las personas de 60 más, y también se consagra la cuarta edad, pero que ya la podíamos encontrar en la normativa de Senama, que son de 80 hacia arriba. ¿Ya? Ya, Eso. perfecto, perfecto. Eh, Mira, hay una pregunta súper buena, Nicole, porque nos preguntan, nos dicen que si los derechos pueden ser exigibles desde ya, Paula Castro, concejal de Quilpué, nos dice, chuta, ¿sí? Y eso va a depender cuán rápido se hagan los reglamentos. Eh, Comentan un poquito de esos dos comentarios, por favor. Sí, respecto de la vigencia, sí es cierto, o sea, la vigencia comienza el 1 de junio del 2027, pero también es cierto que ya tenemos derechos, como yo decía, que ya son exigibles y que, a ver, hay muchos derechos, principios, objetivos que están aquí y que son un copy-paste básicamente de la convención. ¿Ya? Ya, Y como yo decía, esos derechos ya son ley en Chile, ya son exigibles. Por lo ya, tanto, mucha de la normativa igual que tenemos acá ya es ley. Pero, por ejemplo, o sea, ya es ley y es exigible, porque esta ya es una ley, la ley integral. Pero, por ejemplo, cuando hablamos, que vamos a hacer un poquito de spoiler, la Política Nacional de Envejecimiento se tiene que implementar y para eso se establecen cierto periodo de tiempo eh, y así también respecto de otros puntos. Se establece, por ejemplo, 6 meses desde la vigencia de esta ley, un año y claro, no hay un plazo específico respecto de los reglamentos, por ejemplo. ya. ¿Ya? Pero hasta un año, ¿no? O se puede demorar más de un año, los reglamentos. Mira, la verdad los reglamentos son un tema en el sentido de que sí, o sea, debería esto estar listo en un año, pero Ya, así también conocemos cómo funciona el sistema, los recursos que se van a destinar, las prioridades que se le van a entregar, es otra historia. perfecto. Jorge, ahí si quieres comentar algo, dale nomás, levante la mano o algo así para también incluir, sí. No, absolutamente. Estaba, bueno, escuchando detalladamente lo que Nico nos menciona y bueno, me gustaría complementar, ¿no es cierto?, que es justamente lo que esperamos que ocurra, ¿no? Que se empiece, digamos, desde ya a hacer un trabajo, perdón, ese trabajo también yo pienso que es muy importante verlo desde el punto de vista en el fondo de la cuádruple hélice, ¿no es cierto?, de poder tener sociedad civil, gobierno, empresa, ¿no es cierto?, trabajando en esto, ¿no es cierto?, en esto de academia, en esto de aplicar esta ley, de empezar a este tipo de debate, porque en el fondo creo que es una tarea de todos, así como es bien importante que nos podamos transmitir. Por lo pronto también yo creo que si, a mi juicio, lo de la Convención Interamericana, que era básicamente lo que
podía impulsar estas iniciativas, ¿no es cierto? Y muchos eh, nos preparamos en eso para poder crear modelos de negocio, en el caso de las startups, por ejemplo, y en el caso también de la aplicación de estos derechos, ¿no es cierto?, dentro de algunos programas, ha habido ya un constante cambio en cuanto al lenguaje, ¿no?, en referirnos como personas mayores, y eso está muy claro en la convención, y sobre todo este tema del edadismo, ¿no?, que esta discriminación que sufren las personas mayores. No sé, a mi juicio es como más bien una sensación. Tener una ley creo que es como algo mucho más, quizás más concreto, hablamos de algo más, incluso coercitivo, por cierta forma, ¿no? Así de, es por ley que tenemos que hacer esto, y desde ya tenemos que pensar todos los que estamos trabajando en eso, y lo se está haciendo. Me ha tocado participar en voces mayores, que esta educación, ¿no es cierto?, que también ha incidido en esta ley, han hecho, digamos, un trabajo desde la Fundación Conecta Mayor, junto con varias otras fundaciones, principalmente, que han incidido y están buscando incidir, ¿no es cierto?, y sobre todo de la perspectiva también que menciona Nicole, ¿no es cierto?, de las cosas que se tienen que mejorar, porque si no, esto tampoco nos va a llevar a buen puerto. Entonces, pero yo creo que es tarea de todos los que estamos interesados en el tema, de proponer, de hacer acciones, ojalá involucrando a la mayor cantidad de actores. Perfecto. Gracias, Jorge. ¿Comentamos algo de eso, Nicola, o pasamos al punto 3? Cuéntame tú, ¿cómo seguimos? Bueno, lo que decía Jorge estaba conectado con el punto 3, de hecho, que era lo relativo a los conceptos y principios que trata esta ley. Y justamente, o sea, los conceptos, por ejemplo, encontramos algunos como dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor, participación, integración e inclusión intergeneracional plena y efectiva en la sociedad, progresividad y no regresión de los derechos. Entonces, en ese aspecto, eh, y bueno, el título de la ley, que es largo, pero creo que vale la pena mencionarlo porque se llama Ley Integral de Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable, siendo uno de los ejes centrales la autonomía y la no discriminación. Vamos a ver que incluso se instauran mecanismos de denuncia a través de la popularmente conocida ley Zamudio en casos de la discriminación por edad, que no es que no es más que lo que nosotros hemos hablado muchas veces sobre lo que es el edadismo. Y ya Claro. solo yéndonos a la vejez, el viejismo. Entonces, cuando en distintos contextos una persona mayor se ve enfrentada a una discriminación solo por su edad, ya va a poder hacer uso de estos mecanismos como la denuncia eh, ley Zamudio, digamos, se van a activar los procedimientos correspondientes. Entonces, en ese sentido, es un avance también. Y también la ley lo que hace es reemplazar el concepto de adulto mayor por persona mayor. Entonces, acá no queda al azar, digamos, este cambio en el lenguaje. Y en el fondo el lenguaje, como dicen, cambia de realidades también. Y esto Claro. netamente es porque adulto mayor se entendía que englobaba un concepto, una idea más de género, más asociado como al género masculino, mientras que persona mayor es más una universalidad. Entonces entran todos aquí, en su diversidad de las vejeces. Entonces, Perfecto. también ese punto es súper importante. Nicole, y, por ejemplo, en ese contexto, ¿Senama debería cambiar de nombre? ¿O como que en lo práctico uno empieza a ver estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la otra vez, Iván, un amigo ahí de Senama, de Viña, nos comentaba que ya no se llaman LEAM, se llaman residencias comunitarias. Y a mí me voló la cabeza, porque uno se va quedando atrás tan rápido, sí, es tan importante actualizarse. Hay un comercial para Jorge, actualízate. Es tan importante es actualizarse con los términos, porque claro, sale una ley y todos tenemos que actualizarnos, o sea, esto es de una página, ¿sí? Entonces igual es como que en eso uno ve los cambios, ¿no, Nicole? En el nombre Senama, lo LEAM y todo esto, ¿no? O en otra cosa. Sí, de hecho, Senama mantiene su nombre a todo esto. Se mantiene tal cual. Yo creo que Ah, no se quizás cambia. en un futuro, por un tema de coherencia normativa, digamos, va a tener que eventualmente modificar el nombre.
Pero por claro. ahora es algo que se mantiene y en el uso del concepto a lo largo de la ley es donde se van tachando ahí los adultos mayores para quedar como personas mayores. Ya, perfecto. Mira, nos hacen una consulta un poquito técnica, así que estas consultas van para Nicole, Jorge, sí, es más de abogada, ¿sí? Dicen, ¿se podrán poner medidas proteccionales en los trifán por vulneraciones a personas mayores desde ya? Creo que una medida de protección no requiere tanto reglamento. Y también, esto nos pregunta Miller Rojas, a la cual le mandamos saludos, y también Manu Delgados nos dice el único que podrá seguir usando adulto mayor es Senama, porque no encontraron la sigla para cambiarlo. La propia ley señala esta excepción. Muchas gracias, Manu Delgado. Estamos hablando con gente informada. Qué bueno que están acá en este programa. Vamos a la Miles Rojas, Ya, Nicole. Mile Rojas. Sí, bueno, de hecho la ley ya contempla la forma, digamos, de los procedimientos respecto de las medidas de protección eh, que van a tener que implementar los tribunales de familia. Ya, en ese sentido, ese mecanismo yo creo y espero que debería andar bien, de hecho desde ya, porque eso son cosas que ya se pueden empezar a exigir. Por ahí estuve en otra conversación sobre ley integral y está Juan Domingo Milos, que es un colega también, muy activo en derechos de personas mayores y En la concuerdo Alianza de mucho la en Defensoría. que, sí, de la Defensoría. Él decía, desde ya, claro, hay algunas excepciones que nos dicen, bueno, la vigencia de esta ley va a quedar para 1 de junio del 2027. Es cierto, en el artículo séptimo de la ley, o sea, de las disposiciones transitorias, eh, indica que lo anterior no impide exigir el cumplimiento de los derechos, garantías y obligaciones consagrados en esta ley. Ya eso es lo que nos dice, o sea, independiente de la vigencia, es cierto que tenemos que desde ya, o sea, si tenemos una ley, si nos demoramos más de 5 años en hacerla realidad, o sea, ya tenemos que empezar a ponernos las pilas y empezar a Claro. usarla. Y empezar a difundirla, promocionarla, a prepararnos para todos los cambios que se vienen. Entonces, en ese sentido, respecto de lo que dice Mile Rojas, esto sí, esto ya debería comenzar ya a ser realidad respecto de los procedimientos, por ejemplo, de medidas proteccionales. Perfecto. Vamos al Y lo de punto Manu, 4. lo respondimos y sí, pues, está Sí. correcto. Vamos al punto 4 y vamos con Jorge, o Jorge quieres comentar algo antes. Bueno, no, solamente indicar también de esto de la ley, bueno, la perspectiva, ¿no es cierto? O sea, la pregunta podría ser también cuáles son las necesidades que tienen hoy día también las personas mayores y que esta ley pudiese, digamos, ir cumpliendo, ¿no? O poder, digamos, tener por lo menos la promesa de tratar de cumplirlas, ¿no? Y en ese caso, creo que en el área, ¿no es cierto?, que a mí me toca ver también, un tema central es la alfabetización digital, la inclusión digital. Eh, Hoy salió, digamos, en las noticias el tema de que la clave única va a seguir todavía, ¿no es cierto?, para un grupo importante. Y eso también plantea un desafío de seguridad, porque además creo que si se le pierde la tarjeta, no va a poder después Disculpa, sacarla. Jorge. La ¿Sí? tarjeta de coordenadas. Es La distinto a la tarjeta de tarjeta. coordenadas, perdón, la tarjeta de coordenadas. Y la tarjeta de coordenadas, la verdad que son esas acciones las que demuestran la importancia de la inclusión digital. Sí. Claro. Sí, de hecho con eso que igual dice Jorge, súper bueno porque vamos conectando al tiro, porque Exacto. entramos ya a hablar como derechamente de los derechos consagrados en la Jorge, ley. mentira. Jorge, acuérdate, porfa, de muchacho. Vale, vale. No te queremos censurar, queremos ordenar esto. Vamos, Nicole. Ya, ahora entramos de lleno a hablar de los derechos que consagra la ley. Son 15 derechos. Aquí, obviamente, por un tema de tiempo, vamos a ir viendo no los, bueno, los que yo por ahí fui seleccionando, pero todos son importantes. Y Claro. conectándolo con lo que hace Jorge, dentro de estos derechos está el derecho a la conectividad digital y alfabetización tecnológica.
lo encontramos específicamente en el artículo 18 de la ley, y nos habla sobre los derechos a acceder y manejar medios digitales que deben ir desarrollados de manera intuitiva. O sea, más encima nos da esa directriz de la forma del desarrollo de estas aplicaciones o como se llame. Y nos dice que el Estado va a tener que promover esta alfabetización digital. Entonces aquí, como decíamos, la ley en principio son solo letras, pero también adquiere obligaciones el Estado de Chile. Entonces ya una vez con esto, debería comenzar esto a desarrollarse. Y también quiero dar un tip chiquitito relativo a lo que también nos decía Jorge. Ojo para las personas mayores con las tarjetas de coordenadas, porque la CMF flexibilizó, digamos, este requisito respecto de cierta parte de la población, entre ellas las personas mayores, ¿ya? Van a poder seguir manteniendo la tarjeta de coordenadas, pero es importante que esto lo puedan informar al ejecutivo del banco a través de los canales oficiales del banco para hacer efectivo, digamos, la mantención de esta tarjeta de coordenadas, y esto lo van a poder hacer hasta antes del 1 de agosto. Perfecto. Gracias por el dato, Nicole. Jorge tenía levantado el dedo, quería comentar algo. Sí, mira, el tema de la intuición, ya, el tema de la intuición en esto de la inclusión digital es un tema, a mi juicio, de debate, pero por un lado, porque en el fondo, si pensamos los avances tecnológicos actuales, se basan en la intuición, ¿no es cierto? Es algo que así, digamos, se ha diseñado, ¿no? De que las personas tengan, ojalá, la mínima curva de aprendizaje, ¿no? O sea, tú instalar la aplicación, veis los botones, ya intuitivamente entendí, ¿no es cierto?, ciertos pasos, y así le pasa a toda la población que maneja smartphones y aplicaciones, ¿no es cierto? Entonces, y ahí hay una brecha, ¿no es cierto?, con las personas mayores, ¿no? Y que, a mi juicio, puede ser esta brecha desde el punto de vista de lo análogo, ¿no es cierto? O sea, estas multipantallas, ¿no es cierto?, este diseño que fue evolucionando, ¿no es cierto?, junto con todas estas avances también de conectividad, creo que nos dejó atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de la palabra intuitivo, a mi juicio, es justamente es una adaptación no intuitiva la que habría que realizar para, por ejemplo, crear algunas aplicaciones o explicaciones. Bueno, con Javier nosotros hacemos talleres y vemos que el paso a paso es lineal para poder lograr ciertas acciones en el celular, ¿no es cierto? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces, no es tan intuitivo en el fondo lo que tenemos que buscar para poder integrar por lo menos a esta generación, ¿no es cierto?, que hoy en día está peleando con los teléfonos. Y la intuición les queda más bien a los que ya estamos familiarizados con la tecnología, y en ese sentido a lo mejor hay otras brechas que existen para un grupo de la población. Pero en cuanto a las personas mayores, yo creo que es al contrario, es como en el fondo tratar de dejar más al análogo, digamos, explicaciones mucho más lógicas, mucho más directas, ¿no es cierto? Y ojalá simplificar, por supuesto, y mantener, y ahí está el reto, ¿no es cierto?, mantener ciertas costumbres que tienen las personas mayores. O sea, en países como Japón han sido súper respetuosos con estos cambios tecnológicos, y claro, también tienen sus problemas también, digamos, para poder implementar. En pandemia no les fue muy bien a Japón, ¿no es cierto?, como a otros países, porque justamente hay mucha resistencia de la población mayor en ocupar, ¿cierto? El fax todavía funciona en Japón, ¿no es cierto? Y hay otros elementos también que se mantuvieron por respeto, ¿no es cierto? Entonces, es todo un tema que en este fondo, que es muy importante, yo creo, y que esto es un paso. O sea, hay que ver varios detalles, ¿no es cierto? Y cómo a lo mejor estos artículos pueden ir asociándose a cada uno de estas necesidades. Por ejemplo, el tema de la autonomía. Hoy día existen algunas acciones que buscan avances tecnológicos para poder que la población sea más autónoma, ¿no es cierto? Desde temas de sensores, ¿no es cierto?, hasta co-housing, el tema también de cómo vamos a vivir como en nuestras edades más longevas. Entonces, creo que eso va en un desarrollo muy interesante junto a esta ley. Buenísimo, buenísimo.
Les comentaba a toda la gente que estamos hablando con Nicole, con Jorge, y para los que no se engancharon desde el principio, les pedimos ahí que nos puedan ayudar con siguiéndonos en nuestras cuentas, por favor. Eh, NicoleAbogada.cl, ¿sí? No busco otra Nicole Abogada, no. Esta es la Nicole Abogada, sí, Punto CL. NicoleAbogada.cl. Y al Jorge lo pueden encontrar también como Jorge Castillo Jaque, pero también, hablando de Actualízate, Jorge tiene su empresa social y lo pueden seguir también a Actualízate Chile. De igual manera va a quedar acá todo como colaborador por si acaso, ¿sí? Y también, si a ustedes les gustan escuchar programas en vivo, podcast, bienvenido a El Geronto Jairo. Así que le mandamos un saludo a toda la gente que nos están viendo y háganos preguntas, ¿sí? Comentarios, dudas, les invitamos a participar. ¿Seguimos con otro punto o te queda algo ahí en los derechos, Nicole? Respecto a los derechos, solo ir nombrando, por ejemplo, trato digno y atención preferente en servicios públicos y privados, en el artículo 6, para quienes tengan por ahí la ley o lo quieran anotar. Autonomía e independencia, y acá hay un punto súper importante, del cual yo hice una publicación hace un par de semanas, respecto de la exigencia de los certificados de lucidez en las notarías. Y siempre es un temazo porque abre una puerta enorme donde obviamente entramos a una rica conversación respecto de quienes consideran que es algo que sí se debería exigir, como quienes piensan lo contrario. Pero lo cierto es que la ley viene a zanjar esta situación y nos dice que tanto los órganos del Estado como los auxiliares de administración de justicia, como es el caso de las notarías, nos dice, salvo una resolución judicial, no podrán exigir a las personas, en razón de su edad, la acreditación del estado mental o lucidez para celebrar un acto. Esto está en el artículo 8 de la ley. Entonces, esto viene a zanjar un tema del cual no teníamos una normativa clara y que era lo que generaba que los notarios, para poder, en el fondo, determinar si una persona estaba o no en sus facultades mentales, para celebrar un acto o contrato, llegara con este certificado. Ahora, en mi opinión, creo que lo discutido, o lo discutible más bien, no es la protección de la persona mayor, porque por supuesto que queremos que esta persona no sea objeto de algún tipo de fraude, por ejemplo, en el momento de llegar a notaría, que pasa mucho el abuso patrimonial y lamentablemente muchas veces desde los familiares más cercanos. Entonces, eso sucede. Necesitamos protegerlo. Lo que yo considero que es cuestionable es que una persona mayor llegue a una notaría, le diga, quiero hacer tal contrato. ¿Cuál es su edad? 75 años. Tome, ahí está el papelito. Tiene que traer esto para volver a firmar el contrato. El criterio solo fue la edad. Distinto es si el notario sale de su despacho, se da el tiempo de conversar con la persona mayor, le salta una duda de que algo puede estar un poco extraño, de que no está entendiendo lo que va a firmar, de que quizás está siendo presionado y que le diga, mire, tráigame este documento. Es distinto a que se genere de una forma sistemática más bien, la solicitud de este documento solo por tener X edad. Entonces, esto ya empieza a quedar zanjado con esta norma. El derecho a la información también nos señala la ley. Información en igualdad de condiciones, completa y en lenguaje claro. Eso también la ley hace harto hincapié respecto de un lenguaje comprensible, de ajustes razonables, también nos habla para la información que reciben las personas mayores. Y la vida libre de violencia consagra como formas de violencia el maltrato físico, psicológico, sexual, laboral, Disculpa, Nicole, patrimonial. una consulta acerca de ese tema del lenguaje claro. ¿Es solamente para los organismos del Estado o todas las personas que trabajen con personas mayores o tengan algún contacto tienen que utilizar un lenguaje claro?
es para el sistema. De hecho, lo habla respecto de el sistema en general, atenciones público y privado, sistema público y privado, pero Ya, también lo lleva al ámbito de la salud. ya, perfecto. ¿Ya? De ahí vamos a ir un poquito de eso. Mira, hay comentarios, Nicole, disculpa que te interrumpa. Carmen Su62, que anteriormente también no había comentado, no la habíamos nombrado, dice, me parece perfecto, Nicole, pero esta segunda opción no será posible. Y como abogada he visto tanto abuso a las personas mayores por parte de sus propios hijos. Claro, o sea, la segunda opción que sea, Nicole, de que el notario salga y converse, es lo que todos deseamos, ¿sí? Sí, es que eso yo lo he visto porque yo también trabajo con personas mayores y hay notarios y notarios, esto es algo relativo, de Ya. hecho el certificado de lucidez no se exige en todas las notarías del país, es donde el notario estime conveniente solicitarlo y hay que entender también que esto contraviene normativas. O sea, ahora ya tenemos una normativa clara, pero tenemos una convención interamericana que va en una línea totalmente distinta. Entonces se genera un choque normativo entre que reconozcamos la autonomía plena de una persona mayor y por otro lado va una persona de más de 70 años a querer celebrar un contrato y le digan no, traiga el certificado de un geriatra, de un neurólogo que diga que usted está en sus facultades mentales óptimas. Y nuevamente digo, esto generó una conversación y eso es lo rico de esto, porque en el fondo hay distintas experiencias. Mi tata, sin ir más lejos, tiene más de 80 años. Fue a realizar una sesión de derecho y el notario no le pidió el documento, pero conversó con él y se dio cuenta que estaba mejor que todos nosotros juntos. Pero él pudo constatar, porque en el fondo eso es también la tarea del notario como ministro de fe, que se llama el íter notarial, que en el fondo es el convencimiento que este notario tiene que tener respecto de lo que luego él va a autorizar como ministro de fe, justamente. Buenísimo. Ahí le damos un tips tal vez a Carmen Su62, que si tal vez ha tenido mala experiencia con los notarios, que se comunique con Nicole, pregunta por un buen notario y así es, pues, o sea, los buenos profesionales se recomiendan, pues no, Jorge, o sea, si uno hace bien la pega y tiene que hablar bien de alguien, perfecto, sí, o sea, difundamos los buenos profesionales, sí, Sí, ¿no? Y ahora con esto, como decía, esto se va a venir a... Vamos a ver qué criterio van a empezar a tomar las notarías, pero lo más lógico es que sería que esto ya no debería ser exigible como lo estaban haciendo hasta el momento. O sea, debería ser más restringido. A lo que voy, justamente eso, no que sea una práctica habitual que solamente por la edad vamos a pedir esto, sino que yo creo que acá las notarías y los funcionarios van a tener que empezar a aplicar estos ajustes razonables, justamente en razón de respetar la autonomía de las personas mayores. Y en ese sentido, aquí yo soy bien firme porque yo soy pro autonomía de personas mayores y creo que sí pueden convivir la protección de los derechos de las personas mayores con el respeto a esta autonomía, incluso con personas que puedan tener algún tipo de demencia. Los ajustes tienen que existir, porque en esa línea estamos avanzando. Si hablamos de personas mayores como sujetos de derecho o desde una perspectiva de derecho humano, tenemos que ir en esa línea y no en una regresión de derechos. perfecto, perfecto, súper bien. Voy a leer algunos comentarios y le doy la palabra a Jorge, que me parece que quería hablar. Carmen Su dice, y como abogada he visto tanto, perdón, yo lo leí. Manu Delgados dice, también lo he visto, y por aplicación concreta de la ley, es solo por razón de edad, no se extendió a todo ámbito, es tal cual, como señala Nicole. Esta ley obligará a que se cambien prácticas negativas. Gracias por tu comentario, Manu. Y Carmen Su dice, hay notarios y notarios, y algunos se apoyan en el certificado para no salir de su oficina y hacer la entrevista a la persona mayor, tal cual. Muchas gracias también por el comentario, Carmen. Sí, gracias. Jorge, Sí, bueno, lo importante también de lo que se conversó, digamos, y que nos aclaró Nicole,
este tema del acceso a la información, ¿no es cierto? Yo pensaba también en cómo las empresas, ¿no? De servicios básicos, incluso también empresas de Estado, en esta transformación digital también que está, se sostiene, ¿no es cierto? Eh, tiene que, esta ley podría ser, ¿no es cierto?, algo que las obligue en cierta forma a poder tener ciertas prácticas y bueno, hoy también vemos muchas veces que no existe esa preocupación. Ya cuando uno analiza, por ejemplo, las ofertas comerciales de las empresas de telecomunicaciones en general, las telco, hay muchas situaciones, sobre todo, por ejemplo, en la venta de estos planes de telefonía, en las llamadas, ¿no es cierto?, estos call centers, y que muchas veces las personas mayores son presas fáciles, ¿no es cierto?, de estos vendedores, ¿no es cierto?, de las acciones inescrupulosas que existen a veces, o sea, desde el punto de vista, por ejemplo, del marketing, ¿no?, que sale estos planes por 6 meses, 29.990 destacado y abajo, perdón, al revés, 29.990 y abajo letras chicas, casi que no se ven, así como por los primeros 6 meses. Entonces, una serie de situaciones que creo que tenemos que ir afinando y que que generan ya este debate, ¿no es cierto?, para poder ir aplicándolo. Eh, por ejemplo, también el tema que es importante, creo yo, dar a conocer es que este tema de la promoción, ¿no es cierto?, del trabajo, la obligación, ¿no es cierto?, que las personas puedan mantenerse, digamos, activas y trabajando, ¿no? Eso, el impulso al trabajo seniors, en el fondo, la experiencia, es algo que muchas instituciones, las empresas también van a tener que ir adecuando, ¿no es cierto? Y por otro lado también es importante, ¿no es cierto?, el tema del emprendimiento senior. Yo creo que hay mucha gente que, que llega a cierta edad y que en el fondo pueden encontrar un propósito, algo que les pueda, digamos, replantear. Hoy día, además, la tecnología está de nuestro lado para poder emprender, creo yo. Entonces, hay muchas posibilidades de que eh, sigan, digamos, porque existen, pero que sigan creciendo este universo de personas que empiezan a emprender, empiezan a entregar servicios, a innovar. Así que eso también yo lo veo súper positivo. Gracias, Jorge. Sí, respecto a ese punto que dice Jorge, igual yo creo que ahí la ley le falta avance, porque si bien es cierto, dentro de los derechos consagrados también está el derecho al trabajo digno y que nos habla de la igualdad de oportunidades, que se fomentará que empleadores adopten políticas con enfoque de ciclo de vida, por ejemplo, y cooperación intergeneracional. Se va a crear este nuevo contrato de trabajo para persona mayor con ciertas características como flexibilidad horaria, bandas horarias, etcétera, pero no nos habla mucho, no, en realidad no nos habla de emprendimiento. Y ese es un punto súper importante porque muchas personas mayores no se jubilan. En el concepto de jubilación que se suele asociar como de forma más estigmatizada, como me voy a sentar aquí en el sillón a esperar a ver qué pasa, a ver película, a ver tele. No, o sea, muchas personas mayores justamente emprenden después de que salen de sus trabajos eh, tradicionales. Hay una encuesta que es la encuesta de calidad de vida de la vejez, ¿no es cierto?, de la Universidad Católica con Caja Los Andes. Es de 2022, pero esa encuesta habla sobre esto de los emprendedores y datos muy importantes, porque mucha gente eh, que en el fondo son emprendedoras no se autoperciben como emprendedores, sino que están haciendo, digamos, pololitos o trabajos informales, ¿no es cierto?, son independientes. Hay un porcentaje importante, así como el 40%, que está eh, buscando cómo poder, digamos, generar ingresos de forma independiente. Perfecto. Carmen Su nos comenta y nos pregunta, ¿y qué pasa con la discriminación en el sistema financiero que no te renuevan una tarjeta de crédito en algunos retails, acceso a un crédito de consumo, etcétera? ¿Quieres buscar la respuesta, Nicole? No, tengo ya Ya, una respuesta que porque obviamente no hay, es algo no hay específico, por eso. no hay absolutos, digamos, en esto, porque son este tipo de situaciones, bueno, al parecer Carmen, creo que es colega, porque me decía que ella había trabajado también con personas Sí, mayores, dijo me que parece. abogada, sí. Ya, entonces, en ese sentido, esta ley
cuando nos habla, por ejemplo, respecto del trato digno, atención preferente, la igualdad y no discriminación, aquí pasa a tener un rol también CERNAC. De hecho, CERNAC, la ley del consumidor, perdón, tiene calificaciones de, ay, no me acuerdo si era usuarios como dentro de un contexto de vulnerabilidad. Y entre ellos, por ejemplo, están las personas con discapacidad, están las personas mayores, y en esa línea, esta ley nos dice que, por ejemplo, cuando un proveedor, entendiéndolo desde un punto de vista comercial, cometa una infracción, se va a considerar una violación específica del derecho a la no discriminación arbitraria. Entonces, perfectamente, nuevamente, si encontramos que lo que hace unos años atrás salió el caso de un señor que era odontólogo, creo que tenía más de 80 años, quiso renovar el plástico y le dijeron no, no porque usted ya tiene tal edad. O sea, una discriminación arbitraria por donde se lo vea, porque ahí la única, el único motivo, digamos, de la discriminación era la edad. Entonces, podemos ir por la vía de ley del consumidor, podríamos ir por la vía de eh, incluso una acción de protección, se me ocurre, por vulneración de derechos fundamentales, que es la igualdad ante la ley, por ejemplo. Eh, y son situaciones que igualmente, como decía, van contempladas acá y la ley también nos habla de que se podría activar este mecanismo de denuncia de ley Samudio, como lo que comentábamos al principio. Gracias, Nicole. Nos comenta también Manu Delegado este tema de que incluso se puede atacar por recurso de protección, como lo hacías tú, un caso de un odontólogo y Es el mismo que hablaba. sí, lo estoy buscando y claro, eso pasó hace un tiempo. Sí. El Hospital San Borja, ya, busco la información y se los comento. Pero todos sabemos de qué estamos hablando. Sí, Carmen Su nos dice, ya nos estamos ya conociendo, sí, ya casi somos Sí, amigos. somos Con amigos Carmen ya Su. todos. Dice, sí, soy abogada y tengo 63. Aún trabajando. A mí me dijeron, no cierre esta tarjeta porque no se la vamos a volver a dar. Chuta, ahí Carmen entonces va a tener que hacer uso de todo esto, de todos sus mecanismos como abogada porque son malas prácticas y en realidad no tienen un sustento normativo, ni siquiera una política interna de los bancos podría hacer más que lo que la ley establece. Claro, Y es una discriminación por edad. claro. Eh, Seguimos, Nicole, con tu columna vertebral. Sigamos. Bueno, en estos derechos también está el derecho a la salud. Esto a mí me apasiona principalmente porque yo, como les decía, mm, trabajo principalmente entre el mundo de las personas mayores relacionadas al derecho sanitario, el derecho a la salud, el derecho médico. Y hay dos cositas que una no es muy novedad, que es la atención preferente en salud, que esa atención preferente ya la tenemos hace un par de años en la ley 20.584, que es la ley de derechos y deberes de los pacientes, y nos habla de esta atención preferente no solamente respecto de la hora de atención, sino que también para toma de exámenes, para dispensación de medicamentos, entre otros. Esta ley vuelve a insistir en ello. Y también nos habla del derecho a manifestar un consentimiento libre e informado. Y eso me parece que muy a grosso modo es súper importante que básicamente que la persona mayor que se siente frente a un médico y cualquier tipo de procedimiento que se le vaya a realizar, intervención. El consentimiento informado en la práctica es este acto que ocurre cuando el médico, el profesional o el equipo médico le debe comunicar al paciente eh, cuáles son, cuál es su diagnóstico, cuáles son los tratamientos, en qué va a constar la intervención, cuáles son los riesgos asociados, en el fondo, qué es lo que va a pasar conmigo en tal y tal Claro, escenario. Y esa comunicación es la que después da origen al famoso acto de que firmamos el papelito, donde consentimos en el fondo y asumimos, entre comillas, los riesgos que trae asociado. ¿Ya? Ese acto del acto médico de la comunicación
como también la firma que vamos a hacer, tiene que estar en un lenguaje claro y debe ser libre, espontáneo, informado. Y es más, dice que se van a tener que hacer los ajustes razonables para obtener el consentimiento informado de la persona mayor. ¿Ya? Buenísimo. Eso creo que es muy importante. Y creo que sí, ya vimos, obviamente hay más, como decíamos, pero finalmente no puedo dejar de nombrar el derecho a la justicia porque, obvio, Claro, es una... eh, Ujú. y este aplica para tanto para personas mayores que vayan a ser parte de un proceso judicial, que vayan en un rol de testigo, por ejemplo, o en un rol de perito incluso, que es como este experto respecto de una materia que es parte de un proceso judicial. Entonces acá nosotros tenemos un protocolo de acceso a la justicia para personas mayores, pero que no era vinculante. Y ese era el problema. O sea, básicamente quedaba a criterio de los magistrados, de los funcionarios, de que eh, se aplicara. Pero ahora ya la ley nos viene a decir acá que se debe respetar el principio de igualdad y no discriminación, que debe existir atención preferente para las personas mayores. Y es más, también dice que los tribunales deben garantizar atención prioritaria si hay riesgo de vida o salud. Se debe agilizar el procedimiento. Y esto me parece también muy importante porque no todo es color de rosa y yo sé que aquí a veces cuesta tocar estos temas, pero hay muchas personas mayores que mueren esperando una sentencia. Hay muchas personas mayores que mueren esperando una medida de protección. Entonces, y el Estado llega tarde, como dice, la justicia tarda, pero llega, pero encuentro que es una frase muy desafortunada, porque Sí, cuando no llega o llega tarde simplemente ya no es justicia. claro. Entonces, este derecho creo que es bien importante y hay que darlo a conocer y hay que hacerlo exigible, tanto en el trato, cuando la persona va, tiene que tener una preferencia. Por ejemplo, yo tramito hartas interdicciones que no son propiamente para personas mayores, pero calzan mucho con el tema de las demencias, etcétera. Claro. Son procedimientos de bastante larga tramitación. Entonces ahí podemos ya echar mano a esta normativa para pedir la celeridad, por ejemplo. Claro, buenísimo. Solamente voy a leer que Carmen Su 62 dijo, ya lo hice, ¿sí? Después ustedes lo pueden leer en el chat, Nicole y Jorge. Gracias, María.Andrada 1973 por seguirnos, ¿sí? Sea como María, ¿sí? Igual que ella, por favor, apóyennos en nuestros propios Instagram, Actualízate Chile, nicolaabogada.cl y el Geronto Javier, por favor. Eh, Buenísimo. Jorge, ¿algo que comentar o le damos o seguimos con el... Sí, mira, tengo tres cosas que quisiera comentar. Voy a partir por la primera, que Nicola hablaba de lo de la salud, ¿no es cierto? Bueno, dentro de todo este acceso a la salud, lo digital es muy relevante. Sabemos que hay algunos cambios en la forma de poder, por ejemplo, tomar horas en CESFAM, ¿no es cierto? Que ya van a partir del código QR, por ejemplo, nos han pedido hacer talleres increíbles, ¿no es cierto?, en sectores, por ejemplo, en Rodelillo, ¿no es cierto?, algunos CESFAM para poder, por ejemplo, en el sector de San Esteban de los Andes también ya se está implementando. Eso, por supuesto, que mejora todo el sistema, porque es bastante complejo el estar llamando, anotando a las personas, que es automático. Pero obviamente no todos tienen la habilidad, entonces eso ya es un tema muy importante de empezar a ver cómo podemos, digamos, incorporar estos elementos tecnológicos a favor, digamos, de la salud. Y también quisiera, digamos, comentar respecto a eso, que, bueno, voy a pasar un dato, pero tenemos la suerte de tener en estos momentos como Actualízate Chile, como consultora, una alianza súper interesante con telemedicina de la UNAM, ya que la directora es Cote Galvez, ¿no es cierto?, que está, digamos, a cargo de esto. Entonces,
estamos logrando a lo mejor poder llevar telemedicina, enseñar a las personas, sabemos que no es fácil, pero con mucha paciencia logramos, bueno, después mantener, ¿no es cierto? Es un tema que también siempre va a ser desafío, pero poder tener acceso a telemedicina, ¿no es cierto?, de la UNAM de forma gratuita, el programa es de telesalud, hay algunas prestaciones, estamos viendo también poder llevar estimulación cognitiva, todo desde lo digital a sectores bastante, incluso rurales, ¿no es cierto? Así que ese es nuestro desafío y estamos trabajando también en algunas partes de la zona céntrica. Bueno, Javier, estamos trabajando ahí en Casa de Encuentro del Senado, por ejemplo, estamos trabajando en eso. Entonces, creo que el tema de la salud, si lo asociamos al tema digital, podría también ser algo que pudiésemos avanzar. Y lo último que Nicole, lo del medio se me olvidó, pero lo que sí, que Nicole dijo que me dio un tema, porque también es un tema personal, familiar ahí, es el tema de la interdicción. Y ahí también creo que pues a veces me da la impresión, no sé Nicole, que tú opinas de tu experiencia, pero muchas veces las soluciones también tienen algún problema, ¿no? Hoy día las soluciones la autonomía, ¿no? De que las personas puedan defender su autonomía, de mantener sus bienes, digamos, esto de autopercibirse. O sea, yo me autopercibo que estoy sano, por ejemplo. Y hay veces que esto mismo impide a las familias actuar frente a situaciones que tienen procedimientos. Digamos, gente que a veces y que finalmente terminan en situación de calle, ¿no es cierto? O sea, hay problemas bastante graves en ese sentido. Entonces, eso es como mi miedo a veces, decir, bueno, las personas mayores a lo mejor ya, obviamente no las podemos discriminar por su edad, y estoy a favor, pero también a veces puede ocurrir este otro problema, ¿no es cierto?, donde como familiares hay situaciones que no se pueden resolver. No sé cuál es tu opinión, Nicole, respecto a eso. Sí, totalmente. Es que ahí está esa línea delgadita entre lo que es el respeto a la autonomía, pero también ese respeto a la autonomía o el respeto a la persona mayor también va en tener que muchas veces realizar actos que igualmente vayan a su protección. En este caso, la interdicción es una, yo siempre digo, es como una cara con estas dos monedas, que por una parte suena fuerte, pero es la muerte civil de una persona, porque en el fondo ya no puede celebrar contratos, no puede tomar decisiones, no sé, como voy a abrir una cuenta en una tienda X, por una tarjeta, no sé, ya todas esas cosas no las puede hacer. Y pasa a tener un representante que en el fondo es su representante legal, su tutor o curador, pero es en pro, digamos, de la protección también, porque aquí ocurre la vulneración de derechos, ocurren los abusos patrimoniales, ocurren estas ventas simuladas, todo eso es una realidad. Por lo tanto, para proteger también eso es que existen figuras como la interdicción. Ahora, en Chile aún sigue siendo bien potente porque es una, se suple la voluntad de la persona, básicamente. No se hacen ajustes razonables como en otros países que tienen otras miradas como un poquito más desarrolladas en ese aspecto, pero sin duda que es esta cara, esta moneda de dos caras que por una parte, claro, tenemos que, y eso es lo que también cuesta mucho a las familias, porque sobre todo para los hijos, porque los padres han sido los protectores de su familia, han sido los protagonistas, han sido todos los que ha cimentado a la familia, y luego verlos como en este estado de vulnerabilidad, es difícil para la familia muchas veces tomar estas decisiones, pero es lo necesario, digamos, también para la protección de ellos. Perdón, y en esta misma mirada se aborda también el tema de los cuidados, de los cuidadores en la ley, está como en cierta forma explícita. No hay nada relativo a cuidados. Probablemente por el tema de que salió una ley relativa a los cuidados, pero acá, por lo menos como lo relativo a personas mayores propiamente tal, no. No, como tampoco adelanto no se hace cargo de lo que son las residencias, o sea, la crisis que tenemos de residencias de larga estadía, viviendas tuteladas, centros diurnos,
no hace referencia a eso, solo sí hace referencia como al trato digno, al cuidado, incluso en establecimientos de larga estadía, pero no se hace cargo de esa parte que también yo por lo menos eché de menos. Claro. Hay hartas cosas que podemos ir conversando. Está súper buena la conversación. No hemos pasado una hora, pero está súper interesante. Sí, por eso no lo hemos cortado por si acaso. Em, y quiero que sigamos con esto. Sí, no, no nos dejemos limitar por el tiempo. Tampoco nos podemos entender mucho más, sí, por una razón de plataforma. Em, pero me gustaría preguntarte, Nicole, si hay algo que tú crees que sería relevante destacar para que después, cuando uno termine el video, uno dice siempre, hoy me faltó decir tal cosa, ¿sí? Y como esto va a quedar grabado también para que la gente que está viendo lo pueda compartir con otras personas, etcétera. Algo, Nicole, que necesitamos saber de la ley que no hemos dicho hasta ahora. Eh, Mira, hemos dicho casi todo. Hay una cosita que, a mi criterio, obviamente hay cosas que son mucho más importantes, pero eh, por ahí se ha hablado respecto a algunos beneficios en cuota de acceso para personas mayores relativos a eventos culturales, Ya, artísticos y deportivos. Entonces, para pasar aquí el dato, la ley también, entre los artículos 24 a 27, consagra que la persona natural o jurídica privada, que eso es importante, solo se refiere al privado, que organice un espectáculo o un lugar abierto al público de carácter cultural, artístico, deportivo, deberá establecer un 5% de las entradas. Son tres cositas: 5% de las entradas que tiene que estar en la plataforma disponible por a lo menos 48 horas, ¿ya? ya, Y además, esas mismas 5% de entradas tiene que tener un descuento mínimo del 50%, ¿ya? Y para ser exigible qué ganas eso, de ser persona mayor. claro, en la exhibición de la cédula de identidad, ya ese es como el requisito. Como digo, Ya. hay cosas que a mi criterio son mucho más críticas, que sí pudieron tratarse, pero ¿para qué vamos a ir a hablar todo lo negativo, cierto? Sí, también esto también es parte de la ley y es bueno también Claro, eh, comentarlo. perfecto. Eh, lo que dio origen al famoso veto presidencial, quizá ustedes escucharon por ahí, lo relativo al contrato de trabajo de personas mayores, que aquí vamos a ir viendo cómo sucede esto, si en el fondo se traduce en efectivamente una mayor empleabilidad de personas mayores o todo lo contrario, ¿ya? Porque acá se va a agregar un capítulo al Código del Trabajo respecto de la creación de este contrato, que nos dice que debe tratarse de funciones que sean compatibles con la condición física del trabajador, va a contemplar jornadas flexibles, con bandas horarias o de libre elección horaria, posibilidad de suspender el contrato de mutuo acuerdo sin perder la antigüedad, eh, poder hacer uso anticipado de su feriado anual desde el séptimo mes de contrato a contar del inicio de la prestación de los servicios. Entonces, algunos piensan que esto puede desincentivar emplear a personas mayores. Pero vamos a ir viendo, yo creo, cómo sucede esto en la práctica, en realidad. Como decíamos, tenemos aquí un año y más hacia el futuro de ver cómo en el fondo esto se va a ir desarrollando. Claro. En un Y año, eso. eh, espérennos, en un año nos vamos a juntar los tres a hacer el programa y vamos a ver cómo esta ley dio resultados, ¿sí? Sí, estaría bueno. Sí, sí, desde ya nos comprometimos, sí, desde ya los comprometo, lo amarro. Eh, eh, Jorge, ¿algo que nos quieras comentar? Como ya para ir más o menos como Sí, concluyendo, cerrando. lo mismo, yo creo que este periodo, en mi visión, por supuesto, que más bien no es, digamos, desde el punto de vista de lo legal, ¿no? Sino que más bien de cómo se puede implementar esto. Creo que va a ser fundamental la unión de las fuerzas, en el sentido de diferentes organismos, fundaciones, lo que comentaba, ¿no? Esto tiene que ser, digamos, una discusión que se tiene que dar en diferentes ámbitos
Y creo que lo más importante es tratar de llevarlo a quienes hoy podrían ser los beneficiarios, los usuarios, ¿no? Muchas veces también pasa que estas discusiones quedan en lo académico, lo legal. A mí me tocó estar hace 2 semanas en Orcón, en Paihuano, en el sector bien rural. Y claro, cuando uno le comenta a la gente sobre esta ley, por ejemplo, a personas mayores del sector, la gente como que no observa cómo esto puede impactar positivamente sus vidas. Eso también es muy importante empezar a educar y a los principales usuarios hacerlo parte de estas decisiones. Perfecto, perfecto. Gracias, Jorge. Vamos con las últimas palabras de la gente. Nos dicen Inés Correa Zamora, nos dice: gracias por la información. Tengo 77 años. Soy terapeuta ocupacional. Es de utilidad para mí y para quienes yo atiendo como terapeuta. Qué bueno, Inés, que nos pudo contactar. Y si tiene más dudas, acá estamos dispuestos a solucionar. Sí, acá estamos dispuestos a aclarar cualquier cosita. Si no lo sabemos, se lo preguntamos a Nicole. Y si no, le damos el contacto a Nicole. Y si no, ahí por último investigamos con Jorge. Sí, pero de alguna manera le vamos a ayudar. Manu Delgado dice, con respecto al tema de los cuidados, nada explícito. La Política Nacional del Envejecimiento tendrá que decir cómo se relaciona con la política pública Chile Cuida. Carmen nos dice, ¿es efectivo que se propuso un sueldo mínimo inferior para personas mayores, Nicole? Ahí sí que no tengo la respuesta. Debo decir Ya. que desconozco ese punto. Así que si es que hay algún otro colega, de hecho Manu, creo que sí, pues con Manu nos conocemos, quizás él pueda saber también. Pero yo lo desconozco, la verdad. Así que no me atrevería a decir aquello. Perfecto. La IA me está diciendo algo, pero Mm. no sé, prefiero que Manu lo diga, sí, porque en una de esas puedo meter la pata. Ahumados Magna nos dice, saludos Javier, excelente programa, muchas gracias. Y bueno, Nicole, unas palabras de cierre para ir terminando o te queda algo más. Solo algo pequeñito y voy con el cierre. Ya, Senama, Senama, fortalecimiento de Senama en la ley, esta figura eh, en que es muy familiar para las personas mayores. Dicen, tengo un problema, quizás en Senama me pueden ayudar, quizás Senama me pueden representar jurídicamente. Bueno, Senama no tenía esas facultades de representación judicial, por ejemplo, pero ahora las va a tener. Así que eso igual me parece súper importante, el fortalecimiento Senama. Senama también va a ser la encargada de elaborar la Política Nacional de Envejecimiento, que va a durar máximo 10 años, dice la ley, y una revisión de cada 5 años, que también lo va a realizar Senama. Así que bien por Senama, porque es una institución bien importante igual para las personas mayores, como digo, es bien cercana, es como decir, ya voy a ir a la municipalidad, voy a ir a preguntar, voy a ir a Senama a ver temas de personas mayores. Muchas veces se buscaba la representación judicial ahí, pero solamente había asesoramiento. Así que, bien. perfecto. Ahora, desafío, dime. Sí, sí, ahí tengo una duda y les prometo que es sin un cuestionamiento político ni nada, sino que es para entender cómo funciona el tema. Si la lógica de este gobierno es reducir, ¿sí? Ha sido reducir, lo hemos visto en las noticias, si no estoy diciendo nada. El presupuesto, los porcentajes por los ministerios, etcétera. Sí, reducir por un lado, síganme en esto, por favor. Y por otro lado, a Senama esta ley le otorga más poder, ¿sí? Le otorga más facultades. Creo que hay una parte de los funcionarios que aumenta un funcionario, una parte más técnica y todo eso. O no sé si te ha tocado a ti, Nicole, conocer otra experiencia o también tú, Jorge, pero si el gobierno de turno está con esta lógica de reducir y la ley dice aumentar, ahí va a pasar algo, ¿no? Hay un choque, no sé, me hace ruido eso. Sí, totalmente.
De hecho, bueno, como decía, no quería ser el Grinch de la ley, ¿cierto? Pero la verdad es que hay un gran desafío, vamos a decirlo así. Hay un gran Ya. desafío por delante en materia presupuestaria. De hecho, yo tengo acá un par de asteriscos en frasecitas que salen en la ley, como por ejemplo, en la medida que exista oferta disponible, señala en una parte. En otra parte señala, deberá realizarse considerando la oferta pública existente y los recursos disponibles. Entonces, eh, tenemos más certezas o sea, más dudas que certezas Las dudas que se respecto de esto. Entonces, vamos a ver qué pasa con ese fortalecimiento de Senama. Yo lo veo por el lado más que nada de que siempre las personas mayores me dicen, es que voy a ir a Senama, voy a hacer esto en Senama. sí, Él es muy familiar, pero está difícil la cosa, como a nivel macro y más con todo esto de los recortes presupuestarios y todo lo que ha pasado. claro. Eh, seguimos. Jorge, no sé si está levantando la mano o está muy concentrado, está así. No, concentrado, estaba pensando en Ya, lo ya, ya, que... ya, perdona, perdona. Eh, mira, Manu, sobre el tema del salario mínimo, dice, leí algo que se propuso, pero no investigué más sobre el tema. Después, si quieren, lo podemos investigar más y lo publicamos como historia y ahí le aclaramos la información, si quieren, Ujú. ¿sí? Etiquetamos a Manu, a Carmen, a todos para que ahí nos ayuden a difundir. Montserrat dice, excelente instancia de análisis, reflexión y conocimiento legal más profundo sobre esta ley tan importante y necesaria. Gracias a los especialistas en el trabajo con personas mayores. Saludos. Manu Delgado dice, altas expectativas, lo que no sé si sea tan bueno. Uy, qué buena, podríamos estar 3 horas conversando de eso, sí, Sí, pero claro, esperemos que sea bueno, sí. Y ahí a toda sí. la gente que también ha empezado a seguir, muchas gracias. Eh, eso, Nicole, no sé si te queda algo más que comentar o palabras de cierre. Respecto de los desafíos, más que nada, mira, yo tengo apuntado aquí, reglamentos pendientes, el ministerio tiene un año para dictarlos. Mientras tanto, hay incertidumbre en la aplicación práctica de varias normas. Efectividad del procedimiento de abandono social. Vamos a ver cómo funciona esto con la carga de los tribunales de familia, que ya sabemos que está complejo. El descuento en eventos, ¿qué va a pasar con la fiscalización real que haga CERNAC al respecto? Esperemos que funcione bien. La brecha digital, que es lo que hablábamos con Jorge, el derecho a la conectividad es loable, es legítimo, pero sin inversión concreta va a quedar como una mera declaración de principios, a mi criterio. Y vamos a ver también qué pasa con el financiamiento. Y finalmente, ya con esto yo cierro, creo que lo más desafiante para todos como sociedad y estructuralmente hablando es el cambio de mirada que tenemos que ver, que tenemos que tener como sociedad respecto de las personas mayores, quitarnos estos estereotipos que tenemos muchas veces y que eso no lo va a cambiar ninguna ley, ningún tratado. Es algo que es un trabajo personal, social, que es la misión de hecho de estar aquí hoy día a las 10:46 de la noche hablando de esto. Debería ser algo que hablemos más cuando nos sentemos a la mesa con nuestra familia, cuando nos tomemos un café con el amigo. Creo que así los grandes, con cositas chicas, vamos haciendo grandes cambios. Así que eso, una vez más, gracias por la instancia, yo feliz. Y eso, un gusto. Gracias, gracias, Nicole. Un aplauso muy, muy bonito todo lo que dijiste, Nicole. Eh, Jorge, palabras de cierre de lo que hemos hablado, que te gustaría comentar. Por supuesto, bueno, agradecer el espacio, la verdad que fue una súper buena conversa, como decía Nicole, estar conversando hasta ahora demuestra nuestro interés digamos, todo esto que se está analizando. Y bueno, yo quisiera cerrar con esta invitación. A mi juicio,
y lo leí por ahí, toda necesidad es la posibilidad de innovar, ¿no? O sea, cuando hay situaciones donde vemos problemas, podemos ir pensando en soluciones. Y en ese sentido creo que la ley puede ser eso, digamos. O sea, yo aquí, obviamente con ayuda, ¿ah?, de la IA, pude determinar algunos argumentos que pudiesen ser y traducirse, digamos, en, qué sé yo, ideas de innovación, de poder, tanto en lo público y lo privado, ¿no? Por ejemplo, el derecho de la alfabetización digital, obviamente la posibilidad de realizar talleres, de hacer cursos, de poder invitar a la inclusión. Hoy existen ya alternativas, tengo expectativas porque yo creo que ha habido un avance, o sea, está Fundación Conecta Mayor, estamos nosotros también, humildemente, pero estamos también ahí trabajando. Está también, por ejemplo, algún programa de Entel, el Más 55, que claro, lamentablemente tienen ahí un segmento de hasta 70, ¿no es cierto?, en sus bases, que tienen un tema, a mi juicio, de ahí. Pero ya es un avance y se van a hacer talleres, ¿no es cierto? Hay también la posibilidad de poder tener servicios de asistencia, de acompañamiento, de que las empresas adapten. Hoy el Senama está sacando un sello, ¿no es cierto?, de buen trato también, para destacar en algunas empresas esto. Está el tema de poder de soluciones tecnológicas, de asistencia, como lo decía, de poder, de apoyo ¿cómo se llama?, a cuidadores. Hoy la tecnología está muy avanzada en otros países, donde hoy ya vemos que hay robots ya en cuidado. Entonces, yo tengo bastantes expectativas. Obviamente siempre van a haber situaciones que a veces las soluciones se convierten en problemas a veces, y hay que ir, digamos, iterando, ¿no es cierto? Pero hoy también ya existe un ecosistema, ¿no?, de emprendedores que están buscando soluciones desde la salud, educación, ¿no es cierto?, temas financieros, seguridad. Entonces creo que hay un campo de fertilidad para poder ser creativo y poder desarrollar diferentes soluciones. Perfecto, perfecto, gracias Jorge. Gracias también por motivar a hacer este live. Sí, digámoslo, Jorge me dijo, Javier, está este tema de la ley, y yo le dije, está la Nicole, ya la entrevistamos en su momento, y en su momento dijimos, va a salir una ley en un futuro, hagamos algo como preparando esto, y ahora que ya salió, obviamente teníamos que juntarnos con Nicole a hacer esto, y como a Jorge se le ocurrió, y Jorge también está interesado en todo esto, en la brecha digital, todo esto, todo se une, ¿sí? Y ahí retomo lo que decía una terapeuta ocupacional, que a ella le servía como terapeuta ocupacional. Acá no se trata de profesiones, de oficios, sino que se trata que a todos nos va a afectar, y en el mejor de los casos, usted que nos está viendo, y si aún no cumple 60 años, también va a cumplir 60 años, y qué bueno que cumple 60 años, ¿sí? Y va a tener derechos también a diferentes ámbitos. Entonces, todos tenemos que estar informados, y retomo lo que decía Nicole, cuando se toma un café, en la mesa, en algo cotidiano, ¿sí? Hable de su edad, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Sí? Que no sea un tabú. ¿Cómo te gustaría envejecer? ¿Existe esta ley? Y también en los talleres con Jorge, obviamente, lo vamos a ir a empezar a masticar, ¿sí? Y también hablarlo, ¿sí? ¿Por qué no? Voy con los últimos comentarios. Dice Manu Delgados, excelente live a los tres, saludos especialmente a Nicole. Carmen nos dice, muchas gracias a los tres, excelente espacio y muy buenos profesionales. Muchas gracias, Carmen. Katia .hm dice, llegué tarde, no te preocupes porque esto va a quedar grabado, así que después lo puedes ver con total calma. Les tengo la respuesta al tema del ingreso al salario mínimo. Sí, A ver. en una fuerza de producción, el salario mínimo legal en Chile para los trabajadores mayores de 65 años de edad es de 402.082, pero según la ley 21.751, pero esa no es la ley de personas mayores, así que por lo que tiene que ver con la ley de personas mayores, no trató esos temas. Sí lo trató esta otra ley, sí, que dice reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal, el subsidio único familiar, y modifica otras leyes que indica. Esa es la última información que hay, por si acaso, ¿sí?
Eso, Nicole, ¿algo que se te quede en el tintero? ¿O estamos listos? Nada, ya está todo dicho. Perfecto. Jorge, ¿algo más? ¿O estamos todos No, listos? agradecer a Nicole, la verdad que estuvo muy, muy clara su exposición de los principales detalles de la ley, así que agradecer el espacio. No será la última vez que nos vamos a estar conectados, así que también Javier, por supuesto, gracias acá, que nos permite tener acceso a estos temas, así que muchas gracias. Gracias, Jorge. Les Gracias pedimos también a ahí ustedes. que si les gustó este programa y todo esto, que sigan a Actualízate Chile, acá abajo con Jorge, a nicolabogada.cl, acá abajo con Nicole, y también al Geronto Javier, para que nos ayuden en nuestros proyectos, por favor. Terminamos con Ahumado Magna, que dice: muchas personas mayores que atendí en el turno de noche que van abandonándolos, los hijos, triste noticia. Wow, el abandono, que podemos estar otra hora y media conversando acerca de esto, pero será para otra ocasión. ¿Sí? Sí. Muchas gracias a toda la Abandono gente que... social reconocido en la ley también y se activa este Perfecto. procedimiento de tribunales de familia. Sí. Solo, a ver, Perfecto. cerremos y demos el concepto tal cual está en la ley. Nicole, cierra tú. Sí, tú dices lo último y terminamos. Sí, por si acaso. Ya, deme un segundo. Abandono Por social. mientras... Ya, Vulneración ya. grave de los derechos de la persona mayor con dependencia que ponga en peligro su vida, integridad física o psíquica en los casos que dicha vulneración haga suponer la falta de redes de apoyo familiar o social. ¿Ya? Esto está consagrado en la ley y es lo que también genera este procedimiento en los tribunales de familia respecto de las medidas de protección. Eso. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos por conectarse. Un abrazo. Un dato pequeño: Corea del Sur, República Checa 0-0. No se preocupen, no se han perdido nada. Ahora vayan en el segundo tiempo. Chao, que estén bien. Adiós. Chao.